hemos trabajado mucho. La sanación interior es un tema que hemos trabajado mucho para gloria de Dios en los últimos años y que siempre es necesario volver a él. Todos tenemos necesidad de sanación interior, todos. Hay autores que incluso llegan a plantear que las largas horas que el Señor Jesús pasaba en oración en la noche con su Padre era de alguna manera esa oportunidad de la restauración de su propio corazón. ¿Por qué? Porque sufría humillaciones, burlas, agresiones, ponían en tela de juicio su propia misión, etcétera, ¿no? Parto de una lectura, el Salmo 147, versículos 2 y 3. Salmo 147, entre paréntesis 146, versículos 2 y 3. Yahvé reconstruye Jerusalén, congrega a los deportados de Israel. Él sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. ¿Qué nos quiere decir? Que el Señor, hablando del corazón, estamos hablando de lo más íntimo del hombre, su sentir, pero también su ser. Es decir, no solo la experiencia sensible, sino su misma existencia, lo más íntimo, tan íntimo que solamente Dios y yo lo podemos conocer. Y algo que no es aparente, que no es visible, que no es accesible para todas las personas, el Señor viene con esta suma delicadeza a tocarlo para darme su vida, que es vida en abundancia. Porque ya decía el Señor cuando manda al profeta Samuel a escoger al segundo rey de Israel, a la casa de Jesé, donde estaban los hermanos, y él pensando en los mayores, los más fuertes, los más gallardos, los más imponentes, pensaba en su corazón, seguramente a este es el que Dios ha escogido, seguramente este es el que Dios ha escogido. Y faltaba el más pequeño que andaba allá afuera cuidando el rebaño. Y el mismo Señor le dice al profeta Samuel, el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Y ahora que estamos reunidos en el nombre del Señor, podemos hablar con certeza de esto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los que estamos reunidos en este momento en el nombre del Señor, tenemos una realidad concreta en lo íntimo de nuestro corazón que solamente Dios y yo conocemos. Y por lo tanto, solamente Dios y yo sabemos cuánta necesidad tenemos de la restauración que viene de Él. Pero sucede algo importante que también lo hemos visto en otras ocasiones. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué queremos decir? Que ya hay una realidad concreta en el corazón que necesita ser restaurada. Mas el Señor dice, si alguno oye mi voz y me abre, entonces hay una condición donde esta realidad que ya existe en mi corazón, Dios está esperando mi autorización, mi deseo y aceptación de que Él venga a restaurar aquello que en mi corazón pueda estar dañado, necesitado de su misericordia. Fíjese qué importante esto. ¿Por qué? Porque Dios jamás nos va a forzar a tener vida nueva en su nombre. Insisto esto, Dios jamás nos va a forzar a tener vida nueva en su nombre. Jamás. Jamás. Pienso, por ejemplo, en aquel pasaje maravilloso donde se encuentra el apóstol Pablo en la barca, junto con los otros. Está aquella tormenta y viene el Señor Jesús caminando sobre el agua y reta de alguna manera a Jesús, Pedro, apóstol Pedro, y le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Pero tras ese ven,
hubo un acto libre de San Pedro para bajar un pie de la barca y empezar también a caminar sobre el agua. Y la sanación interior precisamente nos lleva a este orden sobrenatural, al igual que San Pedro, caminar sobre el agua. ¿Y qué queremos decir con eso? Que en el orden natural podemos lograr muchas y muy buenas cosas, pero estas siempre se encontrarán con el límite de mi propia pobreza, de mi flaqueza, de mi cansancio, de mi pecado, de mis sensibilidades, tristeza, dolor, alegría. Y entonces necesita ser superado por otro nivel más allá de mis propios límites. Y ese es el orden sobrenatural. Pero como ya les decía en el ejemplo de San Pedro, Dios ha querido que esto se sustente en un acto de mi voluntad, que por ese acto de la voluntad da paso de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. ¿Se acordarán ustedes cuando el Señor Jesús también se topa con aquel ciego de nacimiento en Jericó? Era obvio que era ciego porque no había lente oscuro, era evidente que aquellos ojos no tenían una función en orden. Y sin embargo, tras estar gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, cuando se topa finalmente con Jesús, el Señor le hace una pregunta que parece necia, que pareciera que tiene respuesta obvia. ¿Qué quieres que haga por ti? Y se la voy a cambiar a usted por otra pregunta. ¿Cuál es tu más profunda necesidad? ¿Cuál es tu más profunda necesidad? No estoy diciendo la más sensible, la más evidente, la más lo que sea, sino verdaderamente cuál es tu mayor necesidad. ¿Por qué? Porque luego nos hemos ido creando necesidades superficiales que a veces no permitimos nosotros mismos que se descubra la realidad de nuestro corazón. Pudiera yo tener un corazón devastado por una herida del pasado, pero si el Señor se apareciera delante de mí, ¿qué quieres? Y decirle, un teléfono nuevo, por ejemplo. Ocuparnos de cosas que nos parecen inmediatas, pero que no nos acercan, ni siquiera un poquito, a la trascendencia que Dios quiere y que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hacer entonces para iniciar un proceso de sanación interior? Al igual que en una enfermedad física, la parte fundamental es reconocer: estoy enfermo, necesito revisión y necesito tratamiento. Sin ese paso fundamental, nunca nos vamos a acercar, como dice Carta a los Hebreos, al trono de gracia a recibir misericordia. ¿Por qué? Porque nos quedamos en una visión meramente superficial, aparente y muchas veces hasta fingida. Cuando el Señor confronta a los escribas y fariseos, capítulo 23 de San Mateo, que es un texto maravilloso, usa unas palabras muy fuertes. Y aquí hago un paréntesis, esto es importante, porque el Señor usa palabras fuertes para confrontar en orden a la verdad. En el progresismo que estamos viviendo, y ustedes en Canadá saben de lo que hablo, aquello que sea una confrontación hacia la verdad verdadera, contundente, hacia la bondad verdadera, lo que Dios quiere, todo aquello que rete orientándonos hacia esa verdad y ese bien objetivos, hoy se considera políticamente incorrecto.
Les platico en breve para no adentrarme mucho, nomás un detalle. Siendo seminarista alguna vez, tomé una calle que no decía que era en contra, estaba yo en el apostolado dando clases bíblicas, tomé en contra aquella calle, pero no había señalización, ninguna. Hasta la siguiente esquina había un policía donde ya había señalización y a partir de ahí decía que la calle era en contra, de manera que a todos los que habíamos tomado esa calle nos estaban infraccionando. Un abuso total. Pues yo hice un reclamo de decirle al policía, es que usted está cometiendo injusticia porque allá no hay señalización. No, pues como quiera yo le voy a poner la infracción, la multa. Pues con el coraje que yo tenía, me fui a la otra cuadra donde había dado yo vuelta para revisar primero si no me había equivocado y en realidad había una señalización. Nada, no había señalización. ¿Cómo estaba yo de enojado que desde esta esquina hasta la otra, una cuadra grande, le grité yo al policía que viniera y vino? Así de enojado me encontró. Y entonces, ya que estaba yo gritando y diciéndole la injusticia que estaba cometiendo, y me dice, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Seminarista Vicente, a sus órdenes. Y me dice, mire, ¿cómo se le ocurre siendo seminarista y portándose de esa manera? ¿Por qué? Porque el mundo pretende que los cristianos seamos sonsos, seamos tontos, enajenados, incapaces de nada. Cuando confrontamos el Evangelio con lo que hace y dice el Señor Jesús, nos damos cuenta que en honor a la verdad, Él levanta la voz. Es más, en honor a la verdad, estuvo dispuesto a derramar su propia sangre por nuestra salvación. Y vuelvo al punto. Mateo 23, este grito del Señor. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Esta palabra hipócritas, tanto en la lengua original, que suena casi igual, hipocrités en griego, hipócrita en español, es una palabra muy fuerte. Es aquel que tiene una doble cara, como delante una máscara y detrás el rostro. Lo cual es una verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque si tienes una máscara delante del rostro, pero tienes un rostro detrás de la máscara, uno se cuestiona con seriedad. ¿Y cuál es la verdad? De hecho, las heridas, o más bien, la necesidad de una sanación interior, viene ciertamente por un daño que se originó en alguna etapa del pasado de mi propia historia, pero luego una gran carga de las heridas interiores no viene tanto de la herida que en aquel momento, o el acontecimiento que en aquel momento sucedió, cuanto de la actitud que yo he tenido ante el recuerdo de aquel acontecimiento. No sé si me estoy dando a entender, pero a veces nos fijamos tanto en el recuerdo de aquello que pasó, que el recuerdo termina siendo más doloroso que el suceso. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y aquí hay una necedad de parte nuestra. Bueno, volvemos primero a la primera etapa, que es propiamente cuando fui dañado. Somos dañados generalmente, salvo excepciones, somos dañados más profundamente por parte de aquellas personas a quienes más amamos y quienes más nos deberían amar. Es decir, hemos sido más heridos por la familia, por mi papá, mi mamá, esposa, esposo, hijos. Hemos sido más lastimados por el sacerdote, por el hermano servidor de la iglesia, por quien fue mi coordinador, por aquellos a quienes más amo y más me deberían amar. Ahora, hay heridas
que verdaderamente vienen de un hecho que se cometió en mi contra, dañándome. Pero hay heridas, aquí atención, que vienen más de una suposición que de un acto concreto que se haya ejecutado. Pongo este ejemplo. Sale la señora en la mañana de su casa, coincide que va saliendo a la vecina de enfrente, pero la vecina de enfrente con la boca torcida. Entonces, la mujer se ofende. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué le habré hecho yo a la vecina? No, no le he hecho nada, pero ¿por qué tan grosera de torcerme la boca en la mañana en lugar de un buenos días? ¿Y cómo es posible? Y aquella mujer se enfrasca en aquella idea y le está dando vueltas acá y demás. Pasa una, pasa 2 semanas y viene otra amiga y le comenta a la otra amiga, oiga, supo que su vecina de enfrente le dio una parálisis facial. Entonces resulta que la torcida de boca no venía de una intención de ofender, sino de una situación eventual que esta persona interpretó como una ofensa, aunque tal ofensa nunca haya existido. ¿Me entiende? Entonces estamos hablando de lo que origina aquello. En el matrimonio sucede mucho, le pasa mucho más a la mujer, aunque le puede llegar a pasar al hombre. La mujer tiene una visión integral de la vida y de la realidad que le hace pensar en el todo. Los hombres pensamos segmentadamente. Y por esta facilidad que la mujer tiene de pensar en el todo, también tiene mucha facilidad para intuir, para conjeturar o sospechar. ¿Cuál es el problema? Que porque ella supone, luego supone que el marido supone lo que ella supuso que había supuesto. Es decir, se hace una idea de lo que debería pasar y piensa que como ella lo está pensando, el otro debería pensarlo igual. Y no. Y entonces a la mujer le pasa mucho, se crea una expectativa que no comunica de manera explícita. Y al no ver satisfecha esa expectativa, se siente ofendida, dañada, herida, despreciada. ¿Sí me entendieron? Si va con el marido, no sé si hay McDonald's, supongo que sí, van en la Padre, ¿no se escucha? Se congeló la imagen. interpreta eso, interpreta aquello como una ofensa. Y así se siente dañada o se siente dañado, porque al hombre también nos puede pasar, en algo que ni siquiera tenía sentido. Luego, lo que hablábamos de la actitud frente al recuerdo de aquel hecho doloroso. Primero, es muy importante que generalmente no buscamos la restauración interior. Eso sería lo más grave. Damos por hecho que las cosas se van a solucionar todo. Tenemos un dicho en español muy frecuente: el tiempo lo cura todo. No es verdad. El tiempo no lo cura todo. Dios es el que tiene el poder de curarlo todo. Cuando tenemos una herida en nuestro corazón y necesitamos que tal herida sea sanada, debemos permitir que esa herida sea tocada por Dios, lo cual es muy doloroso, para que siendo tocada
sea sanada. Yo soy médico de profesión. Antes de entrar al seminario estudié la medicina. Cuando estaba en mi entrenamiento a tiempo completo en el hospital, se le llama internado de pregrado acá, llegó una mujer que una semana antes se le había practicado una histerectomía, le habían quitado la matriz. Llega porque tiene mucho dolor, tenía fiebre. La mujer era un poco gordita y entonces su capa de grasa era grande. Si uno revisaba el abdomen bajo, parecía que todo estaba perfectamente cicatrizado. Sin embargo, bastó hacer así en su piel para que se abriera y nos descubriera que toda la capa de grasa estaba infectada. Volvamos al momento que todavía estaba unida la piel con esta falsa cicatriz. ¿Qué hacemos respecto a nuestras heridas interiores? Nuestra actitud general es, no, déjale así, no le muevas, porque va a doler. Y yo les pregunto, si aquella paciente hubiera dicho esto, ¿qué hubiese pasado? 2 o 3 días más, hubiese muerto por una terrible infección. Terrible. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Reconocer hay un daño, pero luego valorar qué tan grave es ese daño. Entrar en la herida. Si verdaderamente está cicatrizada, yo tengo una herida aquí que me hice a los 9 años. Si verdaderamente está cicatrizada, yo aquí le pego y ni siquiera duele y jamás el dedo va a entrar, porque verdaderamente está cicatrizada. Pero pensando en la herida de aquella paciente, pudimos meter la mano con una facilidad. ¿Por qué? Porque no estaba curada y porque estaba terriblemente infectada. Muchas veces no queremos hablar de lo que nos duele. Y aquí hablo de una fragilidad que es más intensa en el varón. De suyo, como varón y mujer somos diferentes en la estructura de pensamiento y en muchas cosas, también lo somos en cuanto al hablar. Se dice, según algunos estudios, que el varón habla en promedio al día 7,000 palabras, en un día normal estándar. Y la mujer de 21,000 hacia arriba. Y entonces, la otra vez iba con mi sobrina caminando en un parque haciendo ejercicio. Chiquita, ella tiene 10 años. Iba ella, hable y hable y hable. Fíjate, tío, que pasó esto y en la escuela pasó lo otro. Y fíjate que luego, y como después de 15 minutos, ella misma dice, se llama Camila, dice, oye, tío, hablo mucho, ¿verdad? Y le dije, sí, en mi vida hablas mucho. Pues siguió hablando, ¿verdad? El resto del camino. Bueno, de esta condición natural diferente entre el varón y la mujer, viene la tendencia que el varón tiene de no hablar. Y ustedes se darán cuenta en el matrimonio. Si el marido tuvo un día estándar en el trabajo y llega él a la casa en la noche y la mujer le pregunta, ¿cómo te fue? Generalmente la respuesta de él es, bien. Y ya, no hay nada más que contar. Y entonces a ella le inquieta mucho porque dice, me estará ocultando algo, habrá algo que no me quiera platicar, pero ¿cómo es posible que él no tenga nada para platicarme si yo tengo tantas cosas que decirle nomás del día de hoy? Pero es esta estructura de pensamiento diferente. Ahora, ¿qué dije? Hay un riesgo en el varón de entonces callarse absolutamente todo y por lo tanto ser incapaz de compartir su corazón incluso con Dios. A los varones, por naturaleza, como parte de nuestra constitución de nuestro ser, es ser providente, ser defensor, ser cuidador. Nos cuesta mucho pedir ayuda.
reconocer que necesitamos ayuda. Díganme si no los varones que están escuchando esta predicación. Nos cuesta tanto decir necesito. Y aquí, hablando directamente a los varones, tenemos como modelo de varón perfecto al Señor Jesús. Por lo menos en 3 ocasiones dice el Evangelio explícitamente que Jesús lloró. Frente a la tumba de Lázaro, frente a Jerusalén y en el huerto. Jesús lloró. De manera que es fundamental, porque tendremos este momento de oración en orden a la sanación interior, es fundamental reconocer, tanto varón como mujer, necesito ayuda, necesito ser sanado y restaurado. Hay heridas que aparte del dolor, llevan una carga tan fuerte de frustración, de vergüenza, de impotencia. Por ejemplo, casos de abuso sexual, en los que entonces me resulta, en la experiencia personal, prácticamente imposible pedir ayuda. Alguna vez alguien me trajo a otra persona para que yo la atendiera y yo sentía en mi corazón que lo que habíamos hablado, que aunque era importante, no era todo. Le pregunté, ¿hay algo más? ¿Hay algo más en tu corazón que esté pasando, que te esté inquietando, que te esté doliendo? Y fue la otra persona la que rompió y dijo, háblale al padre del abuso sexual que sufriste. Y esta joven llorando dice, no, porque se va a burlar de mí. Fue su expresión espontánea. ¿Se imaginan toda la vida callando por vergüenza, por miedo a que se burlaran de ella, de algo tan terrible y doloroso como lo es un abuso sexual? Entonces, a veces es un reto mucho mayor, un reto mucho más grande decir, me ha pasado esto, necesito ayuda. Pero también les quiero decir, hermanos, que hay cosas que otros podemos juzgar intrascendentes y sin embargo han marcado a la persona de por vida. De esto brota un principio importantísimo de la sanación interior. Si es importante para ti, es importante para Dios. Aunque te parezca que los demás pudieran juzgarlo como algo tonto o intrascendente. En una ocasión fui a predicar fuera de la ciudad y se acerca a platicar una mujer que ya habían pasado años, que le habían secuestrado a un hijo y a su nuera. Los habían desaparecido. Ustedes saben cómo está la situación en México, que por cierto ha empeorado mucho en los últimos meses. Imagínense la frustración de esta mujer. De hecho, a la fecha han pasado unos 13, bueno, no, de que los secuestraron unos 15 años y sigue sin encontrar, sin tener noticia de nada. Entonces esta mujer desahoga su corazón y dice, Padre, mi corazón me duele mucho, mi hijo, ¿cómo es posible? Y lo que pasó y el sufrimiento. Muy impactada, muy impactada, con justa razón. Luego sale de platicar ella y entra una jovencita de 13 años que venía devastada, se sentía destruida porque la había cortado el novio. Un novio de 3 semanas de relación. Los adultos podríamos decir, pero si es una tontería eso. Lo que es serio es lo que le pasó a la otra señora que vino a hablar. Pues, si para ti es importante, para Jesús es importante. Y yo tuve que tratar con la misma seriedad tanto a la mujer que le habían secuestrado al hijo y a la nuera,
como esta pequeña, que el novio la había cortado recientemente. ¿Por qué? Porque es importante. Otro testimonio que tengo por este sentido, para ilustrarlo y que nos quede claro, en un retiro de sanación interior, uno muy largo que a veces doy, una chica se acerca a platicar que cuando ella tenía, no recuerdo si 7 años, fue con su mamá a la casa de la abuela materna, la mamá de la mamá. Y estando ahí, ella se mete a un cuarto al final, a una habitación a jugar, ahí estaban los juguetes. Su mamá, su propia mamá, salió a la tienda sin avisarle. Cuando ella se da cuenta de que ya no se oye la voz de la mamá, va corriendo al recibidor, a la sala, y empieza a preguntar a su abuela y a sus tías, hermanas de su mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y las tías empiezan a burlarse de ella. Y tu mamá ya te dejó, y tu mamá ya no te quiere. Ella empezó a llorar y las tías se burlaron aún más. Cuando esta mujer, que ya tenía en ese tiempo 30 años, platica conmigo, dice, padre, a partir de entonces, yo no he vuelto a llorar jamás. Mi mamá murió hace 5 años y yo no he podido llorar su muerte porque siento que se van a burlar de mí. De una broma que nos puede parecer tan simple, tan intrascendente y que de hecho es muy frecuente por parte de los adultos, se le destruyó una parte de la vida a aquella pequeña y esa destrucción la acompañó hasta la vida adulta. Hasta que tuvimos este retiro de sanación interior, ella pudo llorar la muerte de su mamá. Si para ti es importante, para Jesús es importante. Quiero terminar aquí ahora. Voy a dar otra parte de tema, unos 10, 12 minutos, para hablar sobre el perdón, que es fundamental en la sanación interior. Pero la secuencia que llevaba ahora la quiero terminar de tener por si hay alguna pregunta que quiera hacer alguno de los presentes. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Si sí, levante la mano para saber, y si no, sigo con la parte del perdón. No, padre, ninguno. Ninguno, padre. Nadie. Bien. Les hablaba entonces del proceso tras ser herido, cuando voy sosteniendo la herida o incluso profundizando la herida, porque yo mismo he dado vuelta insana al propio recuerdo. Luego viene cómo buscar la sanación. Claro está, con todo lo que hemos platicado, hay algunas muestras de lo que se necesita para sanar el corazón. ¿Qué? Reconocer la herida, acudir al Señor Jesús, dejar que Él toque la herida. Ya, aquí hago un paréntesis del paréntesis. Permitirme enojarme. Y lo voy a decir más fuerte todavía. Permitirme odiar. Pero ¿cómo, Padre? Es que, como aquella paciente que ya les platiqué, tengo que saber qué tan profunda es la herida para saber cuánto tengo que perdonar, cuánto tengo que sanar. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años y medio, era un bebé. Entonces mi duelo, como una experiencia, no sucedió en la infancia, porque uno crece como niño, con mucha naturalidad. ¿Dónde está papá? Está en el cielo. Ah, bueno, entonces está en el cielo ya.
Fue hasta la crisis de la adolescencia, en la búsqueda de la propia identidad, en la confrontación con un padrastro que ya tenía para entonces, en ese querer crecer, querer ser libre y todo lo demás que todos vivimos en la adolescencia. Fue en ese momento donde me empezó a doler la muerte de papá, donde empecé a llorar la muerte de papá. Y todavía recuerdo una etapa muy fuerte, unos meses antes de ordenarme sacerdote y unos meses después en un retiro de sacerdotes. Lloré tanto la muerte de mi papá, tan intensamente, que yo mismo me quedé sorprendido. Y lo puedo decir con estas palabras: no sabía todo lo que me dolía la muerte de papá. Y es lo que quiero decir con el darme permiso de enojarme, darme permiso de odiar. ¿En qué sentido odiar? Ya les hablé de eso de quitar una visión tibia y superficial. Cuando amas, odias. Si yo amo la paz, odio la guerra. Si yo amo la gracia, odio el pecado. Y por cuanto odio el pecado, debo combatir contra él. Si yo amo el bien de mi familia, odio el mal de mi familia. Y por eso voy a buscar defenderlos, protegerlos, etc. Creo que ya se han enterado de esta película que produjo Eduardo Verástegui, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, contra la trata de niños. Terribles los números de niños que han sido secuestrados para el abuso sexual, la prostitución, la venta de órganos, etc. Bueno, yo debo proteger a mi familia, a mis hijos. Y si yo quiero proteger a mis hijos, debo odiar todo lo que es contrario al bien de mis hijos. ¿Me entiende? Entonces, si amo, odio. Darme oportunidad de reconocer, por ejemplo, en un retiro de sanación interior, una mujer que hablé de esto, de reconocer el odio, pero también reconocer el amor. Aquella mujer se había divorciado 10 años antes y se preguntaba a sí misma, ¿cómo es posible que 10 años después me siga doliendo tanto el divorcio que sufrí? En ese retiro se dio cuenta, me sigue doliendo tanto porque todavía amo a mi marido. Y dijo ella, y me da tanto coraje amarlo, que preferiría odiarlo. Pero la realidad es que lo amo porque yo, cuando me casé con él, me quise casar para toda la vida. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, reconocer qué tan profunda es la herida para poderlo presentar delante de Dios y dejar que Él toque la herida aunque duela. Que Él toque la herida aunque duela. Para hablar del perdón puedo dar 1 o 2 temas completos, pero lo voy a sintetizar bastante. Así es que le pido que preste atención. El Señor Jesús nos dio ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, siendo el gran intercesor del perdón. Cuando San Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces. El Señor le confronta y le dice, no, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Tenemos ideas equivocadas del perdón y por eso el perdón nos parece imposible. Pensamos que perdonar es un sentimiento. Es que yo veo a la otra persona a la que me hirió y siento bonito. Perdonar no es un sentimiento. Los sentimientos son espontáneos, no se deciden. Y porque no se deciden, no quedan bajo la voluntad. Y porque no quedan bajo la voluntad, yo no puedo hacer depender mi vida de lo que siento, sino de lo que es. Entonces, perdonar no es un sentimiento. ¿Qué sí es? Es una decisión.
Padre, es que siento que no puedo perdonar. Sienta lo que quiera, pero decida perdonar. ¿Me entiende? No es sentimiento, es decisión, un acto de la voluntad. ¿Y cómo se ejecuta un acto de la voluntad? Así, decidiendo, no hay otra. Si alguno de ustedes decidiera ponerse de pie, pues ¿qué va a hacer? Ejecutarlo y ya. Decido poner, aunque no lo argumentemos, así lo hacemos. Ay, es que necesito levantarme, me levanto. ¿Cómo hice eso? Con un acto de mi voluntad. ¿Cómo voy a ejecutar el perdón? Con un acto de mi voluntad. Yo, fulano de tal, en este caso Vicente, decido perdonar. Ahí ya estarás empezando un perdón verdadero. Entonces, perdonar no es un sentimiento, es una decisión. El perdón no es olvidar, no consiste en olvidar. Padre, es que yo quisiera olvidar, pero no puedo. A ver, a menos de que te dé una enfermedad vascular cerebral que te haga perder la memoria, no vas a olvidar, o un Alzheimer. A menos que eso te dé, no vas a olvidar. Hacerme el propósito de olvidar sería tan falso como que yo les dijera en este momento, como cuando uno va con el médico. Pero bueno, se lo voy a decir diferente. No pongas atención en la respiración. No pongas atención en tu respiración. No empieces a respirar profundo. A ver, no empieces a respirar profundo. La gran mayoría de ustedes ya empezaron. ¿Verdad que sí? Porque la respiración, que es involuntaria, cuando le prestamos atención se hace voluntaria y sucede esto, le damos un ritmo voluntario. Si yo les dijera, no recuerdes lo que te lastimó, no recuerdes lo que te lastimó, no recuerdes lo que te lastimó, va a estar más presente. Entonces, perdonar no es olvidar. ¿Qué es? Recordar sin dolor. Pero cuando hablamos de recordar sin dolor, estamos hablando de un perdón maduro. Entonces cuando yo dije, voy a perdonar, pero me sigue dando coraje, ¿significa que no perdoné? No. ¿Lo sigo recordando con dolor? ¿Significa que no perdoné? No. ¿Qué significa? Que este perdón es pequeño y tiene que crecer y tiene que madurar. ¿Cómo crece? ¿Cómo madura el perdón? Repitiéndolo, reiterándolo, insistiéndolo. Levante la mano los que están casados por la iglesia. Muy bien, baje la mano. Ok. ¿Qué hizo que ustedes dejaran de ser novios y empezaran a ser esposos? Un acto de la voluntad, en el consentimiento. No es el amor por sí mismo. Híjole, es que yo quiero mucho a mi novia, yo la quiero mucho, yo la quiero mucho. Si no haces el acto de voluntad donde dices, yo te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel, amarte y respetarte, no vas a quedar casado. Ok. Entonces, un acto de la voluntad da inicio al matrimonio, pero aquel consentimiento mutuo, aquella promesa que hiciste entonces de aceptarte, amarte, respetarte todos los días de mi vida, no es suficiente para sostener una vida matrimonial. Sí la produce, pero no la sostiene. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengo que reiterar mi promesa matrimonial. Hay una cosa que les sugiero: al amanecer, ahí se tienen el uno frente al otro
decirse las mismas palabras. Yo renuevo el que te acepté como mi esposa, como mi esposo. Prometo serte fiel, amarte y respetarte en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Hay días en los que es bien fácil, porque todo va bien en el matrimonio. Pero hay días en los que no. En los que si despiertas primero te volteas y dices, híjole, todavía está respirando. Pues en esos días es cuando hay que voltear y decir, renuevo mi aceptación. Yo, fulano, te acepto a ti, fulana, como mi esposa. Prometo serte fiel, amarte y respetarte. Si yo hago eso en la vida matrimonial todos los días de mi vida, renuevo mi primer acto de voluntad que produjo el matrimonio, acompañando luego eso con palabras y con obras, mi matrimonio va a crecer y madurar de una forma maravillosa. El perdón es lo mismo. Yo decido perdonarte. Incluso aunque no te lo merezcas, yo decido perdonarte. Todos los días, todos los días. Hace 20 años estuve en Guatemala en un congreso misionero latinoamericano. Por cierto, había gente de Canadá en ese congreso. Y cuando estábamos en la catedral había muchos cardenales, muchos obispos. El obispo que estaba presidiendo, que no recuerdo quién era, supongo que era el de Guatemala, dijo al final de la homilía: le pido a los asesinos de Monseñor Oscar Romero que se identifiquen. Digamos que era reciente, habían pasado 20 años de su asesinato, los mismos años que pasaron de que yo estuviera en aquella catedral de Guatemala. Dijo aquel obispo: pedimos a los asesinos de Monseñor Romero que se identifiquen, no porque estemos sedientos de venganza, sino porque queremos saber a quién perdonar. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Queremos saber a quién perdonar. Una regla para crecer en el perdón: lo que perdoné no lo vuelvo a echar en cara, no lo restrego. Espero entiendan este verbo, ¿no? No lo restrego al otro, no lo reclamo al otro. Ni siquiera en la propia mente. Porque luego hay quien se excusa: yo perdono pero no olvido. El Señor dotó a la mujer de una memoria extraordinaria, por eso la mujer se acuerda muy claramente de fechas. Y por eso en una discusión, la mujer fácilmente saca todo el archivo. No, es que acuérdate, en el año de 2007, febrero 2, estábamos en casa de tu mamá, eran las 5 de la tarde y pasó tal cosa. Bueno, lo que decidí perdonar, no lo echo en cara. Me va a dar vueltas aquí y a lo mejor me va a incomodar en las tripas. ¡Uy, es que cómo fue posible! Pero si lo perdoné, no lo restrego. Última regla. El perdón exige justicia. O sea, dicho en otras palabras, perdonar no es solapar o justificar los errores del otro. Viene una mujer: padre, es que mi marido me golpea. Le digo: perdónalo. No, padre, pero ¿cómo me va a decir usted eso si ha pasado esto? Perdónalo, pero denúncialo. No son cosas opuestas. El perdón es algo que está en tu corazón y te va a hacer libre. Y la denuncia ante la autoridad es una necesidad porque tu integridad o la de tus hijos están en peligro. A veces nos da miedo perdonar porque entonces pensamos que todo el mundo nos va a aplastar. Preferimos ser víctimas, preferimos que nos tengan lástima,
antes de tener la valentía de perdonar. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces el perdón va con la justicia, la exige. Claro que yo puedo superar la justicia. Me acuerdo en un retiro de estos de sanación que les platico, va un joven que la herida que él presentó al Señor durante esa semana de retiro fue el asesinato de su tío. Él tenía un tío que amaba mucho, cercano a su edad, que fue asesinado. Pero tras el asesinato de su tío, este joven se empieza a acercar a la iglesia. Cuando termina el retiro, hablamos de que para saber que el perdón ha madurado en nosotros, no solamente digo que aquella cosa no me dolió, sino que estoy agradecido de que esa cosa hubiera sucedido. Este joven dijo: yo voy a ir este fin de semana a la cárcel a buscar al asesino de mi tío, a decirle que lo perdono, decirle en su cara que lo perdono, y al decirle que gracias a lo que él hizo, yo conocí al Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Se imaginan la fuerza del perdón? Pues bien, hermanos, perdonar es divino y Dios nos dará el poder. Yo les invito en esta oración que vamos a empezar, a no ser que ahora si hay alguien que tenga alguna pregunta, levante la mano para saber, y si no seguimos. A ver, ahí sale una pregunta, bien. Habla también del perdón. Muchos dicen o decimos que te perdone Dios porque yo no te perdono. Sí. Wow. Sí. Es que podemos tomar muy en cuenta eso, ya, dejándole a Dios todo a Él. No, porque el mismo Pedro le preguntó: ¿cuánto tengo que perdonar? 7 veces. Ya el 7 en la Biblia significa siempre. Entonces, cuando Pedro le dijo: ¿debo perdonar siempre? Jesús le dijo: no, siempre por 10. El que dice que Dios te perdone porque yo no, está huyendo a la libertad que el perdón le va a traer. Tiene que haber un acto de tu voluntad donde decidas perdonar. Habrá gente que dice: es que yo no tengo nada que perdonarte porque ya te perdoné. Muchas de las veces no es verdad. Allí hay todavía mucho que perdonar. Entonces, tiene que haber un acto de mi voluntad. Yo decido perdonarte. Que te perdone Dios porque con Él tendrás deuda, pero también yo te debo de perdonar. Porque mira, cuando yo no perdono a quien me ha herido, decido vivir en el rencor. Enojarse no es malo. El Señor Jesús se enojó. En el templo cuando los corrió estaba enojado. Enojarse no es malo cuando es por causa justa y no lastimo a nadie. Cuando ya lastimo es otra cosa. Queriendo o sin querer, pero lastimo ya es otra cosa. Pero cuando yo decido permanecer en el rencor ya es otra cosa, es diferente al simple enojo. Cuando yo decido permanecer en el rencor, es como si yo me voy a tomar un veneno esperando que le haga daño al otro. ¿Me explico? Porque permanezco en el coraje y a ver si el otro tiene algo del rencor, de la incomodidad que yo siento, etc. Y es un error totalmente. Es un error. El primero que necesita el perdón no es el que me ofendió, sino yo cuando fui ofendido. ¿Por qué? Porque el perdón me hace libre. Entonces, hay que hacer el acto del perdón. Y aquí, al principio les dije que las mayores heridas que hemos recibido son generalmente de quienes más amamos, pero también
nosotros, a quienes más nos aman, les hemos provocado las más grandes heridas. Por eso el Padre Nuestro en el idioma original es: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo han traducido muy bien: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero primero van mis ofensas por delante. Pero bueno, espero haya quedado clara la respuesta, ¿sí? Ahora, si yo me siento muy imposibilitado para perdonar, ¿por qué? Porque la cosa fue terrible, porque es muy reciente, debo pedir perdón al Señor. Debo pedir la fuerza al Señor para poder perdonar. Ahora, no se debe perdonar demasiado pronto. ¿Qué quiero decir? No estoy invitando a permanecer en el rencor, sino lo que ya decía un momento, tengo que saber qué tan herido estoy para saber qué tanto debo perdonar. Es como cuando sale un absceso de infección en la piel. Si se empieza a formar el absceso y yo busco exprimirlo, lo único que voy a hacer es expandir la infección. Este absceso tiene que madurar hasta que se haga una bolita que contiene toda la pus. Entonces se abre para que escurra. No sé, una vez me tocó atender un caso tristísimo de una chica que fue abusada al final de su fiesta de 15 años, la noche anterior, y vinieron conmigo a hablar el día siguiente. Y la mamá me decía: es que le tengo un odio al maldito. Pero claro, ha sido terrible lo que pasó y es justo que tengas ese odio. Entonces, ese día siguiente no era el momento para perdonar. Ellos tenían que llevar un proceso porque la herida había sido terrible. Si la cosa es más simple, pues lo puedo perdonar más pronto, incluso el mismo día, el mismo rato. Pero cuando es una cosa muy dolorosa, sin decidir por el rencor, debo hacer un camino preparándome para perdonar y luego ya tomar la firme decisión de perdonar. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Parece que ahí atrás había alguien más. Ya. Mi pregunta es, ¿cómo sé que perdone de verdad? ¿Cómo sé de que mm, ya no tengo nada de odio contra esa persona? Primero, porque lo decidiste. Es lo más importante. Ya, lo decía ahorita al final de la conversación. En el momento en que yo digo, decido perdonar, ya perdoné. Ya ese es un perdón verdadero, aunque pequeño e inmaduro, pero ya es perdón. No importa si veo a la persona y me da diarrea. Es que me dio tanto coraje que si decidí perdonar, ya perdoné. Y luego, ¿cómo saber que estoy madurando en el perdón? Lo que ya les dije, porque estoy reiterando, repitiendo el perdón día tras día. Decido perdonarte, decido perdonarte, decido perdonarte. ¿Cómo saber que ya avancé en esto? No solamente porque digo ya no me duele, que es un signo también, sino porque incluso estoy agradecido de que tal cosa hubiera pasado. Ese es un perdón ya casi heroico, pero que es posible, aunque cuando estamos con la herida viva, fresca, nos suena imposible, pero es posible en el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo saber que perdoné? Desde el primer momento, porque lo decidí, aunque siga sintiendo mucho coraje, odio, rencor, tristeza, lo que sea. ¿Cómo decidir que ya perdoné estando en el camino? Porque cada día o cada semana, no es que tengan que ser estrictamente a diario, reitero mi perdón, decido perdonarte, decido perdonarte, decido perdonarte. ¿Cómo sabré que el perdón maduró? Porque puede ser que ya no me duele, pero más que eso, porque estoy agradecido de que tal cosa haya pasado, por más terrible que parezca. Porque de esa herida, madurada bajo la gracia de Dios, vino gran crecimiento, gran bendición. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta?
No se oye, está cerrado el micro. Sí. ¿Me escucha, padre? Ya. ¿Es posible sentirse en estado de agradecimiento por una falta que alguien hizo en contra de uno y al mismo tiempo sentir casi el mismo dolor que cuando me hicieron la ofensa hace muchos años? ¿Es posible estar en los dos estados? Es posible, aunque si sigo sintiendo casi el mismo dolor de cuando fui lastimado, significa que a lo mejor de la misma herida hay otros aspectos que todavía necesitan ser sanados, que a lo mejor ahora no me doy cuenta, ¿no? Por decir, es que nos divorciamos, me dolió mucho y ya lo voy sanando, ok, acepto que estamos separados y demás. Pero luego ya voy sanando la separación como tal, pero luego me doy cuenta que sí me duele la infidelidad o la humillación que sufrí. Y entonces, aunque ya sané, o estoy sanando mucho lo de la separación, hay otros aspectos que ahora necesitan ser sanados. Ese es un problema, podemos decir, con la sanación interior, que cuando voy sanando, voy descubriendo otras heridas o nuevos aspectos de la misma herida. Y entonces puede venir, no, entonces para que me hubiera quedado como estaba. No, pero sí, conviene ir sanando en la mano del Señor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una persona que sabe que va a morir y que diga, ya yo le pedí perdón a Dios, pero hay cosas que no puedo perdonar. A ver, repite porque una parte no escuché bien. Una persona que va a morir, que Sí, sabe que va a morir que y sabe que que... va a morir. Que le escribe a otra persona, bueno, como en mi caso, una amiga que pues le quedaba un poco tiempo de vida y yo le hice la pregunta si ya había encontrado un sacerdote y ella me dijo sí, ya hablé con el sacerdote, pedí perdón por todos mis pecados y por todas las personas que me hicieron daño, pero hay cosas que no puedo perdonar. Bueno, lo primero, el primer comentario que yo haría es que una persona que no sabe que va a morir no tiene idea de qué consiste esta vida, porque todos vamos a morir. Y nos puede llegar de manera imprevista, que ese es otro tema que da para mucho. Vivimos como si no fuéramos a morir. Una frase que era muy frecuente en el catolicismo tradicional es memento mori en latín, que significa recuerda morirás, recuerda morirás. Hay unos rosarios que donde va el Padre Nuestro, la cuenta del Padre Nuestro va una calaverita, no tiene nada que ver con el culto a la muerte que ha surgido en los lugares, no, eso lo proponían los santos, para que cuando yo llegara a la calaverita mientras rezaba el rosario, me dijera, memento mori, recuerda, morirás. Porque puede haber una persona con una enfermedad gravísima que todos decimos, uy, ya se va a morir y resulta que muere otro en un accidente. Aquí sucedió en Saltillo de una monjita que estaba cuidando a otra monjita y la que estaba sana va a la misa del día de Pascua del domingo y muere en la misa, al inicio de la misa. La sana se murió y la enferma todavía vivió un buen rato. Entonces, primera cosa, todos vamos a morir. Recuerda, morirás, tenemos que estar preparados para la muerte. Luego, esta persona que dice, sé que voy a morir, pero no puedo perdonar, es una persona que probablemente no sabe lo que acabamos de hablar del perdón. Porque esa persona a lo mejor lo que está diciendo es, no puedo olvidar, o está diciendo, no puedo sentir que perdono. Cuando yo le digo, es una decisión, es recordar sin dolor, decide perdonar y vas a perdonar, esa persona se va a dar cuenta que sí le es posible. Entonces, repásale lo que hemos hablado hoy
sobre el perdón y le vas a dar el poder para ejercer el perdón. ¿Quedó claro? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Padre, permítame agregar. Sí, lamentablemente esa persona le quedaban pocos días de vida, ya estaba informada por los médicos y estaba haciendo todos los arreglos para pues, su muerte. Así que yo imagino que se fue con esa capacidad de perdonar ciertas cosas que le dieron usted. A ver, no entendí. La persona murió sin... Sí, la persona ya tenía la información del médico que que le quedaban pocos días de vida. Y Sí. ella estaba haciendo todos los arreglos para dejar todo listo pues cuando ella muriera, que fue en pocos días. Sí. Y por eso me imagino yo que se fue lamentablemente con la incapacidad de perdonar ciertas cosas. No sabemos. No sabemos porque hay un periodo entre que el corazón deja de funcionar, el cuerpo deja de funcionar, a que el alma se separa del cuerpo, pasa un periodo breve de tiempo. Decía Santo Tomás de Aquino que en los menos preparados hasta 2 horas. En ese periodo breve, como el alma ya no está sometida a las funciones biológicas, tiene un pensamiento más claro y una voluntad más firme. Y es posible, tampoco podemos afirmarlo totalmente, que en ese periodo la claridad le haya dado la fuerza para perdonar. Y en caso de que no, y como no lo sabemos, lo que voy a decir siempre hay que hacerlo, debemos de orar por su eterno descanso. ¿Por qué? Porque si esa falta de perdón es algo que me ha cerrado a la gracia de Dios de alguna manera, por lo menos limitadamente, en el purgatorio tendré que abrirme a ello. Y entonces mi oración sí le ayuda a la persona estando en el purgatorio a que pueda perdonar. Por eso hay que orar por estas personas. Hay que orar. Bien, ¿alguna otra pregunta o pasamos a la oración? Parece que ya no, ¿verdad? No, padre, si quiere pasamos a la oración, por favor. Bien, si quieren poner el Santísimo, yo voy a cerrar mi cámara para que no se distraigan. Esta cámara de ustedes déjenmela abierta, por favor, para estarlos viendo. Haremos unos 45 minutos de oración. Hay que aprovecharlos muy bien. Entonces, expongan el Santísimo. Empieza a hacer algo de música.